Vamos a estar mirando hoy lo que es Génesis capítulo 17. Entonces, para introducirnos a la temática, vamos a recordar un poco de lo que hemos estado estudiando. Hace 8 días, justamente, nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando sobre el mensaje de la misericordia de Dios en medio de nuestra necedad. La misericordia de Dios en medio de nuestra necedad. Y veíamos ahí en Génesis capítulo 16 que tanto Abraham como Sara o Sarai en ese momento se comportaron de forma realmente necia delante de Dios. Uno a veces ve a estos personajes y piensa, bueno, Abraham, Sara, son parte incluso de Hebreos capítulo 11, cuando el Señor describe a los hombres que por la fe hicieron grandes cosas para el Señor. Pero cuando uno mira sus vidas, puede ver mucho de su fragilidad, puede ver mucho de su humanidad. Y fue parte de lo que estuvimos estudiando hace 8 días. Ahí en Génesis capítulo 16, en el versículo 2, vemos que ante la aparente demora de Dios en cumplir su promesa, pues a Sarai se le ocurrió una idea. Sarai dijo, bueno, yo tengo tal vez una forma de darle una ayudita a Dios. Como que Dios necesita un empujoncito porque parece que se le olvidó lo que nos prometió. Pero miremos Génesis capítulo 16, versículo 2, para ver cuál fue la idea que Sara tuvo. Dice Génesis 16, 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Primeramente, Sarai está culpando a Dios por su esterilidad. Está diciendo, ¿sí ves? Dios me hizo así, me hizo estéril. Por lo tanto, tengo una justificación para buscar que sea la criada la que dé la descendencia. Sarai está tratando de justificar pecaminosamente sus acciones. Además, vemos que Sarai quiso solucionar en sus fuerzas lo que ella tal vez entendía que era un problema. Tal vez ella pensaba, Señor, te estás demorando mucho, estoy envejeciendo, ¿en qué momento voy a tener hijos? Necesito que sea rápido. Si no, pues ahí está la empleada, ahí está la sierva, Agar, y por medio de ella podría tener los hijos. Pero también vemos la falta del lado de Abraham, porque Abraham, en ese contexto donde su esposa evidentemente está deprimida por la ausencia precisamente de descendencia para ella, pues él como hombre, como cabeza del hogar, debía más bien predicarle a su esposa. Acuérdate, Sarai, que Dios es soberano. Acuérdate que es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Pero ¿qué hizo Abraham? Tristemente accedió a la idea carnal, a la idea pecaminosa que tuvo Sarai de simplemente tratar de llevar a cabo el cumplimiento de la promesa en sus propias fuerzas. Y eso es interesante porque cuando vemos estas historias y lo que hemos venido estudiando en todo este libro, es que realmente ellos eran personas muy humanas, muy frágiles, muy débiles. A pesar de sus fallas, vemos que no eran totalmente incrédulos. De hecho, Abraham en un principio salió de su tierra y de su parentela. Eso requeriría mucha fe. Imagínense que Dios le diga a usted, salga de Bucaramanga, de las personas que usted conoce. ¿A dónde? No sé, en el camino miramos. Donde yo te dirija, donde yo te guíe. Tomar esa decisión hubiese sido muy difícil, aun cuando Abraham escuchó la voz audible de Dios pidiéndole que hiciera esto. Incluso es mucho más impactante pensar en Sara, porque por lo menos Abraham escuchó directamente a Dios, pero Sara escuchó a su esposo. Y pues una esposa podría fácilmente decir, no, ¿usted qué comió? ¿Cómo se le ocurre que Dios va a decir eso? No, ¿cómo que nos vamos? ¿Para dónde? Usted ya pensó en todo lo que tenemos que mover para ir hasta allá y usted ni siquiera sabe para dónde va. No, yo en ese bus no me monto. Sarai pudo haber pensado de esa manera, pero vemos que ella salió junto con Abraham y su parentela. Entonces eran hombres y mujeres de fe. Pero lo que pasó tristemente en ellos fue que empezaron a flaquear. Empezaron tal vez a dejarse llevar
más por las circunstancias externas que por la palabra que Dios mismo les había dado. Y eso empezó a traer consecuencias, incluso consecuencias que no solamente afectaron su hogar, porque vemos ahí que hubo conflicto entre Sara y Agar, hubo algo de envidia por causa de la descendencia. Vemos que entre ellos también empezó a haber discusiones, problemas, porque un matrimonio desde el principio fue diseñado por Dios para ser entre un hombre y una mujer. No un hombre y dos mujeres, no un hombre y varias de ellas, pero por causa del pecado, por causa tal vez de la incredulidad que llegó en ese momento, pues ellos quisieron hacerlo de esta manera. Pero hermanos, a pesar de todo el pecado y a pesar de las consecuencias que trajo esa decisión pecaminosa realmente de querer hacer que se cumpla la promesa de Dios en sus fuerzas, a pesar de eso, vemos la misericordia de nuestro Dios. Eso es impresionante porque el Señor tuvo misericordia de Sara, a pesar de que quiso actuar en sus fuerzas. Tuvo misericordia de Agar, que también se prestó de una u otra manera para esa desobediencia. Tuvo misericordia del mismo Abraham, porque siguió manteniendo su promesa, y tuvo misericordia de Ismael, que fue el hijo que no era de la promesa. Y para todos vemos que el Señor extendió misericordia y gracia. Entonces, hermanos, justo después de ese contexto de desobediencia, ese contexto en el que ellos quisieron tal vez acelerar los tiempos de Dios y que las cosas se hicieran a su manera, en ese contexto llegamos al capítulo 17 de Génesis, que es el que vamos a estar estudiando la mañana de hoy. Entonces voy a leer los primeros 2 versículos y comenzamos este tiempo con oración. Dice Génesis 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, dándonos entendimiento, rearguyéndonos, Señor, para que podamos alinearnos siempre a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, por la vida de Sarai, Señor, porque podemos aprender mucho de ellos, Señor. Podemos identificarnos en esos momentos donde tal vez llegan las dudas a nuestro corazón, donde tal vez nos sentimos inseguros si realmente tú has de cumplir tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos ayudes en esta mañana a poder contemplar lo que tú has establecido en las Escrituras y sobre todo, Señor, ayúdanos a obedecerlo y a vivir siempre una vida que te honre y que te glorifique solo a ti, Señor. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, aquí podemos ver en Génesis capítulo 17 que lo primero que se menciona es la edad de Abraham. Génesis 17:1 empieza diciendo: era Abraham de edad de 99 años. Y eso es un dato interesante, porque cuando nosotros vamos unos capítulos atrás, en Génesis capítulo 12, que fue cuando, fue el texto que estudiamos hace un tiempo atrás, en Génesis capítulo 12 vemos que cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, porque le iba a dar una descendencia, iba a engrandecer su nombre, vemos que él tenía 75 años. Génesis capítulo 12, en el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, de 75 años a 99 años han pasado aproximadamente 24 o 25 años desde que Abraham había salido. Y eso es algo muy interesante porque llevaba mucho tiempo esperando. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto han tenido que esperar algo por 24 años o por 25 años. Porque es fácil pensar, pero qué gente tan incrédula. ¿Cómo se le ocurre a Sara que va a ser por medio de la sierva? Pero llevaba años esperando. Llevaba años en los que ella humanamente veía cada vez más imposible que eso sucediera.
porque ella veía que con el paso del tiempo su cuerpo se iba desgastando. La costumbre de las mujeres había pasado. ¿Cómo iba a tener hijos? Ella no podía tal vez comprender eso y por eso probablemente fue movida a actuar de esa manera, a buscar solucionar el problema del aparente incumplimiento de Dios en sus propias fuerzas. Hermanos, pero ¿saben que la naturaleza del ser humano siempre es así? No nos gusta esperar. Imagínense que Dios nos diera una promesa y nos dice, no, en 25 años la cumplo. No, Señor, mejor no me prometas nada. 25 años, quién sabe si yo llegue hasta allá. Mucho tiempo, ¿cierto? Pero vemos precisamente que el Señor fue glorificado y fue exaltado precisamente al mostrarles a ellos que no eran sus fuerzas, no era ni siquiera por medio de su juventud o por medio de una buena salud que ellos iban a ver el cumplimiento de la promesa. Era simplemente porque nuestro Dios es todopoderoso. Y es lo que Dios le recuerda a Abraham en Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, cuando estamos pasando por situaciones donde tenemos que esperar involuntariamente por el cumplimiento de algo, en esos momentos donde tal vez pensamos, bueno, tal vez el Señor se olvidó de mí, tal vez ni siquiera soy de sus hijos. Muchas veces esas dudas llegan a la vida del cristiano. ¿Será que todo eso fue una profesión falsa? ¿Será que fue más bien fruto de mis emociones? Porque cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, nuestra fe es pasada como por el fuego, dice la Escritura. Pero hermanos, saben que esta realidad debajo del sol es realmente muy común. Cuando uno mira el libro de Salmos, se puede dar cuenta, más de 15 veces aparece en el libro de Salmo la palabra ¿hasta cuándo? O las palabras ¿hasta cuándo? En forma de pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y eso nos muestra que los salmistas también luchaban con eso, porque humanamente no nos gusta esperar. Dice en Salmos capítulo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado en los tiempos de espera. Pensamos, no, ya el Señor no se acuerda de mí, ya lo que yo estoy pasando, pues realmente no tiene solución. Esto es algo donde ya Dios no va a cumplir lo que prometió. Pero cuando vemos en la Escritura, vemos lo que el Señor hace precisamente ante esta realidad que probablemente estaba viviendo Abraham. Él había desobedecido hace 13 años atrás al buscar con Agar el cumplimiento de la promesa. Y dice en Génesis capítulo 16, en el último versículo, dice que él tenía 86 años cuando eso pasó. O sea, 86 años, 13 años atrás, había tratado de hacerlo en sus fuerzas y no había funcionado. 13 años después, probablemente Abraham está mucho más incrédulo todavía. Está pensando, pues ahora sí que menos, ahora tengo 99 años. ¿Qué hombre es fértil a los 99 años? Difícil. Tal vez él está pensando desde el plano natural, desde el plano humano. Pero hermanos, podemos ver que lo primero que el Señor hace es recordarle, yo soy el Dios Todopoderoso. No, Abraham, es que no es por tu juventud. No es porque lleves mucho tiempo esperando, no. Es porque yo soy todopoderoso. Y aquí vemos la importancia, hermanos, también de los atributos de Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios. En los momentos de duda, en los momentos donde tal vez estamos en una espera involuntaria, en esos momentos necesitamos recordar quién es nuestro Dios, en dónde está puesta nuestra confianza. Es como si Dios le hubiese dicho a Abraham, ¿qué es lo que yo no puedo hacer, Abraham?
O sea, ¿se te olvidó quién soy yo? Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Así aparece en el idioma original. Y miren lo que le dice: anda delante de mí. Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí. Es muy importante conocer a Dios, pero también andar con Él, caminar. En Mateo capítulo 28, el texto que acabamos de leer para el tiempo de los bautismos, podemos notar ahí también que los discípulos también dudaban. Los discípulos no eran muy diferentes al mismo Abraham o a la misma Sarai. Mateo capítulo 28 en el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo así? Dentro de los 11, sí. Gente dudando dentro del círculo más cercano de Jesús. Los que caminaron por más de 3 años con Él, viéndole físicamente, siendo testigos también de su resurrección. Parece que adoraban, pero tenían dudas también. Señor, ¿realmente tú nos vas a usar a nosotros? ¿11 nada más? ¿Y si llamamos otros 100? Porque es que las naciones son muchas. Las naciones no son 11. Las naciones son más de 11. Por lo menos vayamos uno por nación. Pero ¿qué les dice el Señor? Verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pueden ver el paralelo con lo que pasó en Abraham? Ante una duda, el Señor le afirma: recuerda quién soy yo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve, porque no vas a ser tú, voy a ser yo en ti. Y por lo tanto, no tienes una razón legítima para dudar. Y es la forma como generalmente el Señor trata con la duda en la vida del creyente. Nos lleva a recordar quién es Él. ¿Quién es Él? Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Dios. Otro ejemplo también muy impactante es el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre que el Señor había usado grandemente, pero también podemos ver mucho de su fragilidad, de su humanidad. En Éxodo capítulo 5, después de que el Señor le había mandado a Moisés a que fuera delante del faraón, y el faraón estaba endurecido, y el pueblo de Israel antes fue esclavizado más fuertemente, y empezaron a quejarse y a culpar a Moisés. Vamos a ver lo que él dijo en el versículo 22. Éxodo capítulo 5, verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Es algo de osadía ahí en Moisés, ¿no? Señor, tú me mandaste y tú no los has librado. No entiendo. Sigamos leyendo. Éxodo 6, versos del 1 al 2. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que va a pelear la batalla por ti, Moisés. No es en tus fuerzas. No es por la misericordia o bondad del faraón. Es porque yo me voy a encargar del asunto. Y es algo muy importante en nuestras vidas. En los momentos de aflicción, en los momentos donde tal vez no entendemos por qué estamos pasando por una determinada situación, necesitamos recordar quién es Dios. Es Él el que pelea por nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Por eso lo primero que hace el Señor con Abraham es precisamente recordarle: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí. Y eso es lo que todos necesitamos: andar con el Señor, caminar con Él. Esa palabra implica una relación.
estar continuamente en comunión con nuestro Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, vemos que se utiliza una expresión semejante. Gálatas 5, verso 16, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Andad en el Espíritu, andad delante de nuestro Dios. Es la mayor necesidad de nuestras vidas. Caminar en una relación íntima y cercana con nuestro Dios. Era lo que Abraham necesitaba. Entonces, a manera de reflexión, podemos preguntarnos en esta mañana: ¿tú con quién andas? El texto está diciendo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Con quién andas tú? Tal vez tú dirías: bueno, yo ando con mi familia, yo ando con mis amigos, pero tú podrías decir que tú andas con Dios, que tú caminas con Él, que tú eres consciente realmente de quién es Él y buscas activamente mantener una relación constante y estrecha con Dios. Porque nosotros necesitamos eso, hermanos. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 17 que luego de decirle: anda delante de mí, luego le dijo: y sé perfecto. Y ahí es importante resaltar el orden. Porque no le dijo primero: sé perfecto y luego anda delante de mí, porque eso es imposible. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Porque solamente una persona que está caminando con Dios puede evidenciar perfección. ¿Qué quiere decir esa palabra? Cuando hablamos de perfección, no quiere decir ausencia de pecado. Porque de hecho estamos viendo que Abraham pecó, Sarai pecó, muchos pecaron, los cristianos tristemente pecan. Pero cuando hablamos de perfección, hablamos de completo. Hablamos de integridad. Una persona que conoce a Dios es consciente de quién es Él. Y es consciente que Dios ordena todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, no va a vivir una vida doble, una vida donde muestra algo que realmente no es, sino que va a buscar, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, vivir evidenciando una vida integral. Una vida donde la palabra de Dios está moldeando cada una de las áreas. Segunda de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16 también podemos ver que ahí se habla o se utiliza nuevamente esa expresión perfecto. Segunda de Timoteo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el fundamento por medio del cual podemos llegar a tener vidas íntegras, vidas completas, vidas de una sola pieza. Mateo capítulo 5 también en el versículo 48 vemos que nuestro Señor Jesucristo, en el contexto del Sermón del Monte, también les habla a los discípulos diciéndoles que ellos debían ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dice Mateo capítulo 5 en el verso 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una vez más, para yo poder evidenciar esa perfección, esa integridad, ese estar completo, necesito una comunión con Dios. Necesito verlo a Él, porque así como Él es perfecto, imitándole a Él, yo voy día a día perfeccionándome en Cristo Jesús. Entonces vemos que lo que el Señor hace con Abraham es precisamente llevarlo a eso. Recuerda que yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Camina en integridad, Abraham. Camina en integridad para que puedas ver mi mano obrando y mi mano cumpliendo lo que a ti te parece imposible.
lo que tal vez tú no puedes entender ahora con 99 años. Pero el Señor lleva a Abraham justamente a eso. Génesis capítulo 17, versículos del 2 al 5, vamos a ver que parte de lo que el Señor hace para tratar de ayudar a Abraham en medio de las dudas que muy probablemente tenía es cambiarle el nombre. Y es algo interesante porque no solamente lo vemos en Abraham, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Generalmente Dios cambia el nombre de una persona para mostrar la nueva identidad que esa persona tiene en él. Génesis capítulo 17, versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra Abraham sin H significa padre enaltecido. Y aunque ese nombre ya está relacionado con la idea de paternidad, pues Abraham sin H podría ser el padre de un solo hijo. Y ahora el Señor le cambia el nombre. Le dice: no, vas a ser Abraham con H. Y eso significa padre de multitudes. Padre de multitudes. Yo me imagino la actitud de Abraham en ese momento. Él podía haber pensado: Señor, pero si tengo 99 años y no tengo un solo hijo y me llamo Abraham, ¿ahora me vas a llamar Abraham, padre de multitudes? ¿Quieres hacer de mí una burla? ¿Que todos empiecen a reírse de mi condición? Probablemente Abraham estaría luchando mucho con eso. Señor, ¿en serio? ¿Estás bromeando conmigo? ¿Cómo me vas a llamar Abraham con H si tengo, 99 años? ¿En qué momento voy a ser padre de multitudes? Ya estoy que me voy. Pero vemos precisamente que el Señor afirma esta realidad. Dice ahí Génesis capítulo 17, verso 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Es interesante que le repite, ¿no? En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Yo creo que Abraham está escuchando todo eso y está pensando: pero ¿cuál descendencia? ¿De qué me estás hablando, Señor, si no tengo hijos? Y mi esposa está viejita. Y ya incluso Agar también estaría ya avanzada de edad. No entiendo, Señor. Pero vemos, hermanos, que el Señor se encarga, y no solamente sucede esto con Abraham. El Señor está llevando a Abraham a contemplar una realidad que él no estaba viendo en el presente, pero que era una realidad en el futuro, porque Dios lo estaba diciendo. Si Dios dice algo, podemos tener la total certeza de que es verdad y que se va a cumplir. Por eso, aunque Abraham no lo viera en ese momento, Abraham ya era Abraham con H. Ya era padre de multitudes. Y tal vez eso no coincidía totalmente con lo que él veía con sus ojos físicos, pero era donde el Señor estaba llevando a Abraham. Quiero que tú comprendas que soy yo y no eres tú. Por lo tanto, yo mismo te voy a cambiar el nombre. Y tal vez sí algunos harán burla de eso. En la cultura judía era muy importante el tema de los nombres, porque el nombre de alguna manera representaba la personalidad de la persona. Entonces, al escuchar ese cambio de nombre, decir él ahora soy Abraham, probablemente pues las personas dirían: pero ¿dónde están las multitudes? No las veo. Pero hermanos, no es la única ocasión en la que vemos a Dios haciendo algo parecido. ¿Saben que cuando la Biblia se refiere a los cristianos, habla de que somos santos, de que somos justos?
¿En serio? ¿Nosotros? Viendo nuestra propia condición, viendo lo que hemos hecho, ¿realmente cumplimos con eso? Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 1. Me encanta ese texto porque cuando uno mira la iglesia de Corinto, si había una iglesia en el Nuevo Testamento que tenía problemas, era Corinto. Era un desastre eso. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Y uno pensaría, ¿Corinto? ¿Cómo así que santificados? Espérame un momentico. Todo lo que dice Corintios, había una cantidad de problemas. Nosotros podemos ver en Corinto problemas de divisiones entre ellos, envidias. Uno estaba diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro. Había murmuraciones en Corinto. Había permisividad en cuanto al pecado. Había una persona que se estaba acostando con su madrastra y lo tenían ahí como si nada, sirviendo en la iglesia. Había problemas, desorden al hablar en lenguas. También estudiamos, de hecho, ese pasaje en la serie de los atributos de Dios, porque vemos en la Escritura que Dios es un Dios de orden, pero en Corinto no había orden. En Corinto no se estaba reflejando ese atributo de Dios. Se estaba mostrando más bien una lucha de egos, a ver quién sobresalía más, a ver quién hablaba más fuerte en lenguas, para que todos sepan lo espiritual que eran. Pero hermanos, a pesar de todos los errores, a pesar de todas las fallas que vemos en Corinto, Pablo los llamó santificados. Santificados. Santificados, llamados a ser santos. Posicionalmente delante de Dios son santos, porque en últimas la salvación es por gracia, no es por lo que hacen. Pero están llamados a corregir su conducta. Por eso están llamados a ser santos. Y parece una discrepancia, ¿no? Que el Señor nos llame a nosotros santos cuando somos pecadores en la práctica. Es lo mismo que pasa en Corinto. El Señor nos llama santos no porque en la práctica lo seamos, sino porque hay una realidad espiritual en nosotros que si hemos creído en Cristo Jesús, delante de Dios hemos sido vestidos con las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Y el Señor, cuando nos ve, ya no ve la larga lista de pecados en nuestra contra. Él ve la justicia de Cristo por medio de la fe. Otro ejemplo muy impactante de eso está en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vemos que se está hablando ahí en el contexto de la condenación de los falsos maestros. Y se menciona a Lot, un personaje que hemos estudiado en Génesis. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. ¿Cómo que el justo Lot? Pedro no leyó el Génesis, pero si ese miró, alzó los ojos, vio la cordillera donde había más agua y dijo: para allá me voy. Hubo avaricia en el corazón de Lot. Tomó una decisión netamente carnal, pensando simplemente en obtener un beneficio para sí mismo y de hecho colocando en riesgo las mismas posesiones que Abraham le había dado. ¿Cómo así que el justo Lot? Y uno puede seguir leyendo y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, vuelve y lo repite, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a pesar de las falencias de Job, a pesar de los pecados que evidentemente había en él, el Señor lo había justificado. No por obras, para que nadie se gloríe. No porque fuese bueno, sino porque el Señor es misericordioso. Y esa es la forma como podemos comprender los pasajes donde habla del justo. Dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho.
Y uno dice, pero si Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, entonces ¿cuál oración es eficaz si no hay nadie que sea realmente justo? Pero ¿cuál es la explicación de esa aparente contradicción? Es que los justos llegan a ser justificados. No son justos en sí mismos, son justos por la obra que Cristo hizo en nosotros. Y no solamente vemos eso en el Nuevo Testamento, vemos muchos títulos que realmente, si somos honestos delante de Dios, no merecemos. No merecemos ser llamados justos, no merecemos ser llamados santificados, escogidos. Dice la palabra real sacerdocio, nación santa, hijos de Dios. Todos esos títulos, aunque hablan de una realidad espiritual en la vida del creyente, no siempre coinciden con la realidad práctica de nuestras vidas. Y por eso podemos entender o identificarnos un poco con Abraham. Cuando a Abraham el Señor le está diciendo que va a ser padre de multitudes, lo está llevando no a pensar en su realidad presente, sino más bien a pensar en lo que Dios iba a hacer a pesar de él, a pesar de su debilidad y a pesar de que él en ese momento no entendía cómo. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, podemos ver también otro principio muy importante. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, qué mayor gloria para un cristiano que saber que somos justificados por la fe y no por lo que hacemos. Si nosotros fuésemos justificados por lo que hacemos, estaríamos en una competencia todo el tiempo. Y hay dos extremos, porque hay personas que aún sabiendo eso, intentan vivir su vida cristiana por obras. Y hay dos resultados de eso. Una, la frustración. Cuando la persona se da cuenta, no puedo, por más de que lo intento, siempre fallo. Aunque cumpla ciertas áreas, hay otras donde no. Y con un solo punto que yo transgreda de la ley, soy culpable de todos. La persona se frustra, se desanima en su vida cristiana. O la otra opción o el otro extremo es la vanagloria. Es pensar, bueno, lo estoy logrando, me estoy ganando el cielo. Me estoy portando tan bien que el día que me muera el Señor me tiene que recibir. Porque mira la abundante cantidad de obras buenas que he hecho. Pero tanto la soberbia de pensar que nosotros estamos ganando la salvación, como el desánimo extremo al punto de llegar a pensar, Señor, soy totalmente indigno, nunca voy a caminar contigo. Son extremos que se pueden evitar precisamente por medio de la doctrina de la justificación por fe. El justo por la fe vivirá. Porque cuando andamos en fe tenemos el poder de Dios. La fe que nos salvó es la fe que nos santifica, es la fe que nos lleva a perseverar, que nos capacita para levantarnos en medio de nuestras caídas, que nos capacita también para caminar en humildad, aún en medio de aquello que tal vez logramos espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, debemos tener esto muy claro. Decía el pastor Charles Spurgeon en una frase que me gusta mucho. Él dijo, no comenzamos con la justificación por fe para luego buscar la perfección por las obras. Mucha gente vive así. Mucha gente cree, no, yo empecé por fe, pero luego me sostengo con las obras, con lo bueno que hago. Pero fue el problema precisamente de las iglesias en Galacia. Dice, no nos apoyamos en Cristo cuando somos niños y luego empezamos a correr solo cuando somos adultos. Más bien, vivimos todos los días de nuestra vida extrayendo de Él todas las riquezas espirituales mientras seguimos estando en una condición de desnudos, pobres y miserables. Deberíamos vernos así, porque es lo que somos. Si hay algo bueno en nosotros, es solo por la gracia de Dios. Es solo por sus abundantes riquezas en gracia. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11. Vemos también
que se establece muy claramente este principio. Gálatas 3 en el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquellos que piensan que por lo bueno que hacen van a ser justificados, realmente, según la palabra, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La vida cristiana empieza con fe y se sostiene con fe. Esa fe que el Señor mismo nos ha regalado como un don para que nosotros vivamos agradándole a Él en todo tiempo. Entonces, hermanos, vemos en Abraham que él probablemente tenía esta lucha y vemos también que ante esa realidad, el Señor ahora decide establecer una señal. Bueno, ya le había hablado muchas veces a Abraham acerca de lo que él iba a hacer, pero ahora el Señor dice, bueno, voy a establecer una señal. Algo que sea visible para ti, algo que también le pueda mostrar a las personas que ustedes o tu descendencia va a ser el pueblo del pacto. Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12 dice, este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces aquí vemos que se establece la circuncisión como señal del pacto. El Señor le dice a Abraham, bueno, Abraham, ahora para que estés completamente seguro, para que no te quede duda, te voy a dejar algo visible que te va a recordar el pacto que yo he hecho contigo y con tu descendencia. Y algo interesante también que vemos ahí es que dice que debe hacerse al 8º día. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué el 8º día? ¿Por qué no el 10º día? ¿O por qué no el 4º día? Pero es interesante porque cuando uno estudia un poco acerca de la medicina y se da cuenta de cómo es el proceso de coagulación en los seres humanos, resulta que al 8º día cada persona, cada hombre que nace tiene un pico en la concentración de los agentes coagulantes. Los agentes coagulantes son la vitamina K y la protrombina. Ustedes pueden corroborar eso después en internet. Y esos agentes coagulantes llegan a un pico en el 8º día. O sea, el día más apropiado para hacer una circuncisión a un hombre recién nacido es el 8º día. Y ellos no tendrían ese conocimiento en ese momento. Pero es una evidencia más de la sabiduría y del poder de nuestro Dios. El Señor estableció, bueno, al 8º día, que es el día más seguro para hacer el procedimiento, tú te vas a encargar de circuncidarlos. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cuál sería el propósito de esto, no? Suena un poco raro, tal vez para nosotros en este contexto, pensar en que la circuncisión sea la señal del pacto. O sea, ¿cómo relacionamos eso? Y bueno, hay varias interpretaciones al respecto. Algunos entienden que al realizar una circuncisión, pues se está eliminando una parte del prepucio del hombre, o sea, se está quitando algo de nuestra carne para de alguna manera participar de un pacto que es espiritual, que hace parte de la promesa de nuestro Dios. Entonces, la circuncisión podría simbolizar simplemente quitar la carne, quitar el pecado de nosotros y volvernos a Dios y vivir para Él, vivir conforme a sus promesas. Esa es una posible interpretación. Otros entienden simplemente que era una cuestión de higiene personal. En ese contexto no habían métodos anticonceptivos, no habían muchos de los medicamentos que tenemos en la actualidad y la circuncisión pues ayudaría a proteger de alguna manera el linaje varonil y ayudaría a evitar muchas enfermedades, tal vez de transmisión sexual. Entonces,
Tal vez había un propósito médico en el hecho de que el Señor estableciera la circuncisión para esas personas. Pero lo que vemos no se nos especifica puntualmente en las Escrituras por qué el Señor escogió la circuncisión, pero lo que sí vemos claramente es que era una señal del pacto. Y una señal sirve para apuntarnos a algo. Lo que el Señor quería con esta señal es que fuese una evidencia externa y una evidencia también distinguible para los demás de que Él había establecido un pacto con la descendencia de Israel. Ese es el segundo punto en esta mañana, la señal del pacto, un recordatorio visible y distintivo. Un recordatorio visible y distintivo. Génesis capítulo 17 en el verso 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto es interesante porque muchos judíos tomaron o malinterpretaron las palabras del versículo 14. El Señor les dijo puntualmente que el que no se circuncidara había violado el pacto, pero no les dijo que el que se circuncidara necesariamente era parte del pacto. Pero ellos empezaron a interpretarlo así, a decir, bueno, solo los circuncidados realmente somos los verdaderos israelitas, los verdaderos descendientes de Abraham. Pero realmente no es lo que el texto está mostrando. Está diciendo que la desobediencia ante la señal del pacto era una evidencia más bien de que no existía la fe genuina en aquel que se niega a circuncidarse. Y es lo mismo que vemos hoy en día para los cristianos. Un cristiano que abiertamente no quiere obedecer los mandatos de Dios, evidentemente no tiene la fe genuina. Claro, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero si alguien no quiere obedecer la palabra de Dios, pone en evidencia que realmente no tiene la fe que salva. Tiene una fe falsa, una fe fingida, pero la verdadera fe, la fe que salva, santifica. La fe que salva nos lleva a obedecer. Eso es lo que vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El Señor está diciendo, si alguien dice que tiene fe y no obedece, es como un demonio. Los demonios también creen, pero no obedecen. Entonces, la verdadera fe está ligada a la obediencia. Está ligada a nosotros vivir siempre para la gloria de nuestro Dios. Pero tristemente, estos judíos empezaron a buscar o a usar la circuncisión no como el Señor la había establecido, sino más bien como un medio de jactancia. Y empezaron a pensar, solo los que estamos circuncidados somos verdaderos israelitas. Pero a raíz de ese problema, vemos que en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, el Señor tiene que exhortarles a no enfocarse en lo externo de la circuncisión. Porque es fácil a veces comportarse cristianamente o tener externamente ciertos cambios en nuestra vida. Pero lo que el Señor hace primeramente en nosotros es un cambio interno. Deuteronomio capítulo 10 en el versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor les está exhortando, no se enfoquen tanto en lo externo, porque más importante que eso realmente es cómo está su interior. Y hay una circuncisión que no es física. Hay una circuncisión que es del corazón. Lo mismo vemos que habló el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior.
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, ¿saben que el principal fruto de la vida cristiana es interno? Cuando uno mira ahí en Gálatas 5, el fruto del Espíritu no habla de acciones específicas. Habla de algo que sucede en el interior. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Es lo que el Señor produce en nosotros. Primeramente, un cambio interno. Un cambio en nuestro ser. Es la circuncisión del corazón. Es la transformación que Dios hace cuando quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. De esa manera de reflexión, preguntémonos, ¿qué cambios internos has visto en tu vida? No estoy hablando de lo que haces. La gente que no conoce a Dios cambia de conducta. Hay gente que ha dejado de fumar cigarrillo por mera fuerza de voluntad. Hay gente que se ha apartado tal vez de ciertas conductas pecaminosas, no precisamente para adorar al Señor por eso, sino porque no le convenía, porque era un problema tal vez para sus finanzas. Pero la verdadera transformación que Dios hace en la vida de un cristiano es en su corazón. Entonces pregúntate tú a manera de reflexión, ¿qué cambios internos has visto en tu vida? Tú puedes reconocer que aquello que tú antes amabas, ahora lo aborreces. O tú puedes reconocer que aquello que antes aborrecías, pero que estaba alineado a la voluntad de Dios, ahora lo amas. ¿Realmente tú has visto la transformación interna de tu corazón? En otras palabras, ¿has sido circuncidado en tu interior? Porque si solamente tenemos un cambio externo de vida, puede ser que no seamos salvos. Puede ser que estemos engañados. Porque no se trata de un cambio externo. Se trata de un cambio en nuestro interior. Uno pensaría, después de ver todo esto y después de ver que el Señor le está hablando a Abraham, le está diciendo, voy a hacer esto, le cambió el nombre, le estableció una señal. Uno pensaría, bueno, ya Abraham ya convencidísimo, ya no debe tener ni una pizca de dudas, porque el Señor mismo le está hablando y le está diciendo todas estas cosas. Pero vamos a ver, hermanos, que Abraham, a pesar de que el Señor mismo es quien le está hablando, sigue mostrando dudas. Génesis capítulo 17, verso 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Otra vez vemos el cambio en la identidad de la persona. Sarai significa mi princesa. Sarai podría ser el nombre para una persona sin hijos. Pero Sara, sin la I, significa princesa de multitudes. Princesa de multitudes. Entonces, ahora Dios le está diciendo a Abraham, también voy a hacer lo mismo con Sara. La bendición no solamente tiene que ver con lo que voy a hacer contigo, tiene que ver también con lo que voy a hacer a través de ella. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Cómo así? ¿Este no es el padre de la fe? Le está diciendo Dios a Abraham, voy a hacerlo también a través de Sara. ¿Y cuál fue la reacción del padre de la fe? Reírse. Y es interesante porque luego en el siguiente capítulo vemos que él es de los primeros en indignarse ante la risa de Sara. Pero él hizo lo mismo. ¿Pueden ver la fragilidad? ¿Pueden ver a la humanidad de Abraham? Dice verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es interesante, ¿no? Tal vez Abraham estaba pensando, Señor, pues
Tal vez estás confundido. Ojalá Ismael viva. De pronto lo que me estás diciendo tiene más sentido, tiene más lógica por el lado de Ismael. Pero por el lado de Sara, si tiene 90 años, eso es ilógico. Además, yo soy un hombre ya de 100 años. ¿Cómo me van a hacer a mí un hijo? Pero vemos, hermanos, que ante la risa de Abraham, que hubiese sido razón suficiente para que el Señor lo destruyera por incrédulo. Ante ese pecado de incredulidad, de dudar la palabra que estaba recibiendo directamente de Dios, ¿qué hace el Señor? Reafirma su palabra. Y vemos la paciencia de nuestro Dios, hermanos. Tantas veces en nuestras vidas hemos dudado de lo que el Señor ha dicho en las Escrituras, y el Señor, en vez de mandar un rayo y matarnos inmediatamente, que hubiese sido perfectamente justo hacerlo, el Señor, en su paciencia, en su misericordia, vuelve a reafirmarnos la palabra. ¿Qué hizo Dios ante la risa de Abraham? Verso 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Nótese que Dios no enfatizó la duda de Abraham. Dios no le dio explicaciones. Mira, es que lo voy a hacer así, es que tú tienes 100 años, pero yo lo voy a hacer de esta manera. No. El Señor le dijo, lo voy a hacer y punto. Yo soy Dios. Confía en mí. Deja de dudar, deja de reírte de lo que yo te estoy diciendo que voy a hacer. ¿Saben que nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana necesitamos exactamente lo mismo? Cuando estamos dudando, cuando estamos viendo tal vez imposible alcanzar algo en nuestras vidas espirituales, cuando tal vez pensamos, no, Señor, ya hasta aquí, ya no doy más, Señor, ya lo he intentado tantas veces, siempre fallo, siempre es lo mismo, ya esto no tiene vuelta de hoja, ya esto está terminado. En esos momentos, ¿qué hace el Señor con nosotros? Reafirma su palabra. Porque a través de la palabra el Señor nos recuerda una y otra vez que lo necesitamos. Una y otra vez que no es en nuestras fuerzas. Una y otra vez que cada día podemos vivirlo solo por la gracia de Él. Dice Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahí podemos ver al apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia desde la cárcel. Y miren lo que les dijo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo era consciente, la iglesia en Filipo necesitaba escuchar una y otra vez las mismas cosas. Nosotros como cristianos necesitamos una y otra vez escuchar las mismas cosas. Por eso nos congregamos. Por eso estamos aquí cada domingo escuchando el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor estableció ordenanzas. El bautizo y la Santa Cena son formas en las que podemos recordar la obra de Dios. Podemos recordar lo que Él ha hecho. Y es fundamental para nuestras vidas cristianas que estemos recordándonos a nosotros mismos la palabra de Dios. Esa misma actitud la tenían los salmistas. Salmos capítulo 42 en el versículo 11, un pasaje muy conocido. Dice Salmos 42, 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Recordar la palabra ante las dudas, ante la inestabilidad emocional en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Ir a la palabra, recordar quién es Dios, recordar sus promesas y vivir conforme a ellas. Después de que Abraham escuchó nuevamente que Dios reafirmó la promesa del pacto que le había dado, ahora vamos a ver que por fin Abraham se mueve en fe. Abraham realmente empieza a actuar como el padre de la fe que vemos en Hebreos 11. Ahora sí estaba plenamente convencido que inmediatamente salió de ese lugar a cumplir al pie de la letra lo que el Señor le había dicho. Génesis capítulo 17, verso 23 dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Por qué sabemos que Abraham terminó creyendo las palabras del Señor? Porque fue y obró. Su fe fue evidente por las obras y fue una obediencia inmediata. Abraham no esperó al siguiente día: bueno, Señor, déjame pensarlo, porque eso de la circuncisión, pues yo no estudié medicina y pues no sé, de pronto me desangro, estoy viejo. ¿No? Si el Señor dijo que lo hiciera, voy a hacerlo. No sé cómo, pero voy a confiar en Dios. A los 99 años, Abraham se circuncidó. Circuncidó a su hijo de 13 años y a todos los varones que estaban en su casa. Eso nos muestra obediencia inmediata de la palabra de Dios. Eso habla de una fe genuina, una fe que le había movido a actuar conforme a lo que creía. Hermanos, y es interesante porque parte de lo que aprendemos de esta historia, Abraham, al circuncidar a su hijo, a todos los hombres en su tierra, en su casa, pues estaba exponiendo un poco realmente todas sus posesiones. Porque los hombres circuncidados en esa época no iban a poder pelear en batalla. Los hombres circuncidados en esa época tendrían que tener un buen tiempo para recuperarse. No podrían utilizar analgésicos, no podrían utilizar medicamentos para mitigar un poco su dolor. Era exponerse, porque acabando de ser circuncidados, podría haber venido la perversa Sodoma o la perversa Gomorra y conquistarlos y quitarles todo lo que tenían. Pero es interesante que Abraham no pensó en eso. Abraham dijo: bueno, Señor, si tú me estás mandando a hacerlo, yo lo hago. No voy a poner peros, no voy a poner trabas, simplemente voy a obedecer inmediatamente. Hermanos, es muy importante también eso para nuestras vidas. A veces como cristianos queremos postergar nuestra obediencia. A veces queremos pensar que podemos engañar a Dios. Que tal vez, Señor, yo sí voy a dejar ese pecado, pero es que ahorita no, porque estoy muy joven y pues realmente ahorita sería muy difícil, mucho esfuerzo, pero más adelante, Señor, más adelante voy a quitar eso. Más adelante me voy a apartar de aquello que no te agrada. Cuando una persona piensa de esa manera, inmediatamente el Señor tiene que venir a disciplinar. Tiene que venir a traer un castigo para su vida. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor, parte de su amor paternal,
es disciplinarnos para llevarnos a participar de su santidad. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué tan demorados somos para obedecer? Tú eres de los que lee la palabra, ve lo que el Señor demanda de ti y lo haces como Abraham lo hizo el mismo día que escuchó. ¿O tú le pones más bien trabas, excusas, peros? ¿En qué punto te encuentras tú en esta mañana? Dice en Juan capítulo 5 en el versículo 24, dice ahí la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Abraham creyó la palabra y obedeció. La pregunta es si tú vas a obedecer hoy en esta mañana. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, si somos honestos y nos miramos en el espejo de la ley de Dios, todos hemos pecado. Todos hemos transgredido la ley. Quiere decir que si Dios nos juzgara por lo que hacemos, todos terminaríamos en el infierno. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y dice la palabra ahora en Hechos 17 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La pregunta es si tú vas a obedecer eso. Si tú vas a obedecer inmediatamente como Abraham. Si apenas termines de escuchar esta predicación, vas a arrepentirte de tus pecados y vas a depositar toda tu fe en Jesús. O si simplemente vas a seguir postergando y postergando y postergando. Porque si decides esto último, el Señor establece en su palabra que el juicio ha de venir en algún momento. Por eso dice la palabra 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6 en el versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Y tú, si has escuchado este mensaje y decides apartarte del verdadero evangelio, no tendrás excusa delante de Dios. Un día, cuando tú estés dando cuentas ante el Señor en el tribunal celestial, no podrás decir que no sabías. No podrás decir que no escuchaste el mensaje del evangelio. Por eso la invitación que yo te hago hoy es a que te arrepientas. Si tú no has conocido al Señor, si todo esto de la historia de Abraham tal vez te parece algo extraño, algo que no entiendes, pídele al Señor que abra los ojos de tu entendimiento. Pídele al Señor que te permita ver a Cristo como Salvador, que te permita arrepentirte de tus pecados e ir a Él. Solo Él es la fuente de vida eterna y solo a través de una relación con Cristo vas a poder vivir una vida nueva. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este capítulo 17, Señor, del libro de Génesis. Gracias porque hay tanta información ahí, Señor. Hay tantas cosas que realmente nos muestran con más claridad lo débiles que somos, lo frágiles, lo necesitados que estamos de ti, Señor. Padre, gracias porque en la vida de Abraham podemos vernos reflejados. Podemos ver mucha de nuestra flaqueza humana, pero también podemos ver la perseverancia con la que tú, Señor, a pesar de nuestras debilidades, sigues reafirmando tus promesas. Sigues recordándonos quién tú eres y sigues llevándonos a que te obedezcamos. Señor, gracias por tu paciencia con Abraham. Gracias por tu paciencia
para con nosotros. Padre, yo te pido que si hay personas acá que no te conocen, que realmente están viviendo una vida completamente apartada de ti, que no han recibido ningún cambio genuino en su vida, que sus corazones realmente son incircuncisos, no han sido cambiados, no han sido transformados. Padre, que tú uses tu palabra hoy para convencerles, que tu Espíritu Santo, Señor, sea convenciéndoles de pecado, justicia y juicio, que ellos puedan ver a Cristo como el glorioso Salvador que Él y que puedan obedecer de forma inmediata, que no esperen más, que así como Abraham, después de escuchar la palabra, después de ser convencido, fue y obró y actuó y circuncidó a toda su familia, a todos los de su casa. Padre, que de la misma manera nosotros podamos actuar en obediencia a ti. Padre, que hoy sea el día de salvación para alguien, que hoy sea el día en que tú permitas que alguien pueda pasar de muerte a vida, que pueda reconocer su condición delante de ti y que pueda correr a Cristo como único y suficiente Salvador de sus vidas. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la aplicación de esta palabra que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.